Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Esta semana hemos tenido programas muy interesantes. El lunes tuvimos con nosotros prácticamente toda la plana mayor de seguridad del Estado costarricense. Aquí en cabina estuvo el ministro de Seguridad Pública, estuvo el director de Inteligencia y Seguridad Nacional, estuvo el director del OIJ, estuvo el fiscal general adjunto, estuvo la presidenta de la Judicatura, el coordinador del Tribunal Penal de San José. Bueno, fue un programa realmente muy interesante, que de hecho tuvimos que extender a 2 horas porque eran muchos invitados. Está el podcast disponible en nuestras redes sociales. El martes tuvimos a don Carlos Chinchilla, el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, con nosotros. Ayer tuvimos Matices Internacional con Carlos Cascante, en donde analizamos entonces con don Carlos Cascante, analizamos la gira de Donald Trump a Arabia Saudita, a Israel, al Vaticano y a Roma como capital italiana. Y bueno, hoy hablaremos del dólar con doña Edna Camacho, la presidenta de la Academia de Centroamérica, y además nos quedó de perlas el programa el día de hoy, porque hoy a las 9 de la mañana el Banco Central hizo una conferencia de prensa. El dólar llegó hoy en la mañana a ventanillas a 603 colones en uno de los bancos privados. Los otros lo mantenían, gracias Chilita, en unos 602 colones. Y apenas hace el anuncio el Banco Central a las 9 de la mañana, a las 10:30 se da un nuevo corte, que de hecho estoy consultando en este instante, y el precio del dólar en ventanilla en este momento está en un promedio de 595 colones. Eso significa que ha caído unos 6 colones. Pero además podemos ver muy claramente en tiempo real cómo se está moviendo el mercado mayorista de monedas extranjeras, el MONEX. Hoy se han negociado 19 millones de dólares en el MONEX. El promedio ponderado de ayer del precio del dólar era de 595,28. El promedio ponderado de hoy, a lo que se ha negociado, es 587,92. Ahí vemos una disminución de casi 8 colones en el tipo de cambio, y entonces pues abordaremos todas las razones del aumento del dólar, las proyecciones hacia el futuro y la situación del Banco Central el día de hoy. Así es que voy a saludar primero a doña Edna, que nos acompaña aquí. ¿Cómo le va, doña Edna? Muy buenas tardes, Randall. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida de nuevo a Matices, y muchas gracias porque hoy yo le rogaré tomarlo con calma, porque yo voy a ir tomando nota de todo lo que usted diga, porque para mí no es mi expertise el tema económico, así es que pero usted explica también siempre, que yo hoy le pondré mucha atención. Yo siempre cuando meto al invitado a la cabina y me dice dónde me siento, siempre digo en la esquina del ring. Hoy le dije en la esquina del ring, inmediatamente corregí y dije no, hoy estamos en clase, así que podría ser en el pupitre de la esquina, usted en el escritorio y yo en el pupitre, porque realmente quiero entender mucho lo que pasa el día de hoy, y sé que hay mucha gente pendiente de lo que pasa, pero déjeme antes escuchar a Roger Madrigal, que es el gerente el director de División Económica del Banco Central. Hoy dieron conferencia de prensa, él habló y hizo estos anuncios esta mañana. Vamos con las declaraciones de Roger Madrigal. Lo que el banco está estimando es que 1.000 millones, pero dijo, bueno, 1.000 millones por ahora, y voy a pedir 1.000 millones más al Fondo Latinoamericano de Administración de Reservas. Entonces serían 2.000 millones que tendría a disposición, y si hay más, puede buscar más, para ordenar el mercado. Lo que hay que entender es que hay algunos factores subyacentes estructurales de esta economía que tienen que corregirse para que los mercados se den. Mucho de eso pasa por la parte fiscal. Nosotros esperamos que esto es suficiente, esperamos, es una expectativa. Si supiéramos cuánto exacto, lo haremos con el monto exacto,
consideramos que esto va a ser suficiente para que el mercado se reordene. El régimen cambiario en Costa Rica se modificó hace más de 10 años, ya casi 12 años. Ya, como ocurre en la mayor parte del mundo civilizado, no conozco en ningún país, no existe garantía cambiaria. Y por eso el banco advierte a la población a que usted gane en colones, tenga mucho cuidado con el dedo en dólares. Acá es la correspondencia con la moneda. Entonces, digamos, creo que ni Dios garantiza cosas, también no lo va a hacer el Banco Central. Entonces, el Banco Central está observando, están ocurriendo unas cosas, está actuando, y esta interacción de lo que ocurra entre nosotros, entre los agentes económicos, ¿verdad? Ni Dios garantiza cosas, dice don Roger Madrigal. Tienes razón. Tienen razón en que no se puede garantizar nada. Empecemos desde el inicio. ¿Qué llevó doña Edna? Veíamos muy estable, digamos, el comportamiento durante muchos meses, y de un momento a otro empezó a subir 2 colones, 3 colones, 5 colones, 7 colones, y entonces ya en algún momento nos empezamos a desesperar hace un par de días, doña Edna. Sí, tal vez esto hay que verlo, usted tiene razón, estos últimos días han sido muy movidos de movimientos inusualmente fuertes en el tipo de cambio, y también de intervenciones del Banco Central vendiendo dólares también inusualmente altos. Pero tal vez para venirnos de atrás para adelante es importante ver cuáles son las condiciones que hay detrás del mercado cambiario. Por favor. Y poniéndolo en términos de economistas, de oferta y de demanda, que tal vez es una manera de entender esto de una manera más clara. Y tal vez ahí desembocamos un poquito en lo que está pasando, en estas declaraciones que dio don Roger Madrigal, y lo que puede seguir aconteciendo. Empecemos diciendo que ya hace un buen rato, y un buen rato yo creo que estamos hablando de fácil más de un año, año y medio, que las condiciones en el mercado cambiario venían luciendo distintas. Y voy a mencionar tal vez los 3 factores más importantes que han ido modificando las condiciones de oferta y demanda del mercado cambiario. La primera, y es muy sencilla de explicar, es que desde el 2016 ya el gobierno no contaba con autorización para colocar bonos en el exterior, cosa que venía haciendo en los 4 años anteriores, por un monto de $1.000 millones cada año. ¿Qué quiere decir? Que antes del 2016 entraban $1.000 millones de financiamiento al gobierno que entraban a la economía. Eso era mucha oferta de dólares en el mercado cambiario. Desde el año pasado ya esos $1.000 millones no están, porque la última autorización fue para el 2015. Entonces ya el año pasado no hubo $1.000 millones. Ese es el factor número 1. Factor número 2, precios del petróleo. La caída significativa del precio del petróleo fue en el segundo semestre, y creo que principios del 2014 y principios de 2015. Entonces, ahí hubo también un efecto en el mercado cambiario de que la factura petrolera, o sea, lo que el país tiene que comprar de dólares para pagar combustibles, bajó significativamente. Entonces, eso ocurrió, pero ya desde el año finales de 2015 y año pasado ya tampoco tenemos el efecto favorable de la menor factura petrolera. Entonces, vamos como amarrando ahí. Menos ingresos de dólares del financiamiento. Mayor erogación de dólares, porque la factura petrolera aumentó un poco en relación a lo que estaba en 2014. Digamos, para darle una idea, el precio del petróleo llegó a niveles como de $40, incluso hubo momentos de 30 y resto, y ahora otra vez está en 55, 55, estaba muy variable. Pero ahí tenemos ya 2 factores que estaban indicando desde hace año y medio que teníamos menos oferta de dólares y más demanda de dólares. Es decir, ya había un mercado cambiario que indicaba que había una presión para que el tipo de cambio fuera subiendo. Déjeme entender nada más para amarrar esos 2 detalles que usted nos brinda, doña Edna. Entonces, en palabras muy sencillas, cuando hay más dólares en el mercado nacional,
el tipo de cambio baja. ¿Correcto? Cuando hay menos dólares en el mercado nacional, el tipo de cambio sube. Entonces, como ya no pudimos vender bonos y traernos dólares, eso nos baja la cantidad de dólares en el mercado nacional. Correcto. Nos presiona al alza el tipo de cambio. Okay. Si tras eso, del poquitito que nos queda, de lo que nos queda, tenemos que pagar más en petróleo, entonces significa que todavía le generamos más presión al dólar para que suba. Así es. Okay. Y eso es correcto, y los dos factores que mencionaban en esa misma dirección. Okay. El tercer factor que se suma a estos es que desde hace también año y resto, el Banco Central ha venido bajando su tasa política monetaria, y las tasas de mercado, o sea, las tasas a las cuales los bancos captan sus depósitos, también han venido disminuyendo. ¿Qué quiere decir eso? Que las tasas en colones, o que los rendimientos para los ahorrantes en colones venían bajando, y eso hacía que las personas que tienen ahorros dijeran, ya no me resulta tan atractivo poner mis ahorros en colones, sino que algunos empezaron a ajustar sus portafolios de inversiones y empezaron a moverse de colones a dólares. Entonces, cuando eso empieza a ocurrir, nada más para que lo comprendamos bien, lo que ocurre es que si yo hago eso, yo voy a la ventanilla del banco y le digo al banco, vea, yo quiero invertir en dólares. Entonces, lo que hago en ese caso es demandar dólares. Lo que le estoy diciendo al banco es, yo le doy colones y usted deme dólares porque yo voy a invertir en dólares. Siempre en el sistema financiero local, no necesariamente están saliendo del país, pero en el mercado local los bancos están quedándose con pocos dólares, porque se los están dando a las personas que quieren invertir en dólares. Ese otro factor, que lo podríamos resumir diciendo una dolarización del ahorro financiero, también se suma a esa mayor demanda de dólares, o a esa, vamos a decir, entonces hace que haya una escasez relativa de dólares en el mercado adicional. Y eso viene dándose hace rato, porque bajó mucho el rendimiento relativo de invertir en colones. Ahora bien, entonces, vamos a ver, es como si Randall Rivera llegara a la ventanilla del banco, este tercer factor, y yo dijera, hola, buenas, vengo a abrir una cuenta de ahorros. Y entonces me dice, sí señor, ¿en qué la quiere abrir? ¿En colones o en dólares? Y yo le pregunto, bueno, ¿qué me deja más? Y entonces el asesor bancario me dice, bueno, es que ha ido bajando el interés que le pagamos de rendimientos en colones, entonces le sale mejor en dólares. Entonces yo digo, los 10 millones de colones que tenía entonces, que me pegué la lotería un día de esos, entonces yo digo, bueno, voy y los pongo en dólares, ¿verdad? ¿Qué pasa con los créditos? Ahora, Randall Rivera también llega a la ventanilla de los bancos, pero ya no para ahorrar, sino para decir, necesito comprar una casa. Y el banco me pregunta, ¿en qué quiere el préstamo? ¿En dólares o en colones? ¿Por qué preferimos dólares? Bueno, también se empezó a dar un proceso de que la gente también empezó a preferir un poco más de créditos en colones que en dólares, porque a diferencia del que ahorra, el que pide crédito lo que quiere es que las tasas sean bajas. Entonces es un razonamiento inverso. En ese caso, quien va a pedir un crédito dice, me agrada que las tasas de interés en colones del préstamo estén bajas porque me va a ser más barato. Entonces más bien ahí la gente lo que estaba era tendiendo a preferir colones. Ahora, hay que decirlo que en la parte de crédito el proceso es más lento que en la parte de ahorro. Es decir, los deudores no responden con la misma facilidad. En parte porque ya tenían créditos en el pasado en dólares. Entonces no crean, la gente no necesariamente renegocia el crédito para pasarlo de dólares en colones, y había habido antes de eso una gran dolarización de los créditos. Entonces, número uno, el proceso no es tan inmediato, no es tan fácil como en la parte de ahorro. Entonces se da un proceso de colonización de las deudas, pero no tanto como en el caso del ahorro. Doña Edna, pero vamos a ver, esto también responde, yo siempre escucho un montón de economistas decir, si usted gana en dólares, saca el crédito en dólares, si usted saca en colones, sáquelo en colones. Pero realmente el discurso podría caerse en la dinámica en algún momento.
Desde hace 4 o 5 años, cuando usted iba y no sé, yo voy y saco la hipoteca a mi casa. Y bueno, quiero hipotecar mi casa para comprarla. Ok. Y entonces yo decía, ¿cuánto es la cuota mensual? Entonces me decía, si lo sacan dólares, por ejemplo, su cuota son $1,000. Hoy, 595,000 colones. Si usted saca su crédito en colones, la cuota son 715,000. Entonces, digamos, los mismos bancos y la misma dinámica de intereses propiciaron que la gente efectivamente, entre pagar 200,000 colones más por una cuota mensual, prefiriera entonces endeudarse en dólares. Absolutamente. Cualquier persona que hacía ese ejercicio que usted acaba de hacer, Randall, rápidamente lo llevaba a la conclusión de que para efectos de la cuota era preferible tener el crédito en dólares. Pero a mí me parece que ahí esa preferencia por los créditos en dólares en su momento también estuvieron incentivados por algo no tan bueno, y es que el tipo de cambio por mucho tiempo, Randall, estuvo tan estable, que casi constante, diría yo, que la gente no incorporaba el riesgo cambiario. La gente de alguna manera decía, el tipo de cambio no está cambiando, no está modificándose, entonces no incorpora eso entre la decisión, porque si aún con ese razonamiento de que la tasa de interés en dólares me resultaba más atractiva para una deuda, si yo hubiera incorporado en ese ejercicio que había un riesgo de una devaluación, tal vez no hubiera tomado la decisión de endeudarme en dólares, porque quizás me hubieran resultado equivalentes. Pero ese ejercicio pienso que no todo el mundo lo hacía, porque de alguna manera el mercado cambiario mantuvo una estabilidad excesiva, yo usaría la palabra excesiva, y entonces produjo la percepción de que el tipo de cambio era casi fijo, cuando claramente no lo era. Hace muchos años que en este país no tenemos un tipo de cambio fijo. Pero lo cierto es que el Banco Central ha intervenido mucho en el sistema, en el mercado cambiario, y ha dado esta estabilidad. Y el Fondo Monetario Internacional, por mencionar un organismo internacional que todos los años hace una evaluación de lo que está ocurriendo en las variables macroeconómicas y en la política macroeconómica, pues sí había indicado que era conveniente tener un poco más de flexibilidad cambiaria. Y sin embargo, al no ocurrir eso, pues las personas comunes y corrientes pues no incorporaron ese riesgo cambiario. Por supuesto, pero ahora sí, porque tuve un ataque de tos. Los elementos, digamos, de la situación. Ahora sí, me disculpo porque tuve un ataque de tos. La mezcla de estos elementos es muy complicada. Yo sospecho que cuando Costa Rica tenía la modalidad de mini devaluaciones diarias, casi nadie sacaba créditos en dólares, porque puede ser que el primer año, porque ya sí lo teníamos incluido, digamos, en nuestra psique. Entonces usted sabía que todos los días subía un colón y medio, entonces usted decía, no hombre, hoy pago una deuda de $1,000, pero dentro de 10 años esa deuda de $1,000 va a ser un montón de plata, esa cuota de $1,000. Hoy tal vez no lo tenemos incorporado y perdemos de vista un poco la deuda principal, porque puede ser que yo diga, bueno, claro, me sale más barato 200,000 colones la cuota, pero lo que no estoy sospechando es que el monto total de mi crédito, de hace 2 semanas a hoy, debo mucha más plata, digamos, por la casa que lo que debía antes, aunque la cuota se mantenga en los mismos $1,000. Entonces, los elementos, si los juntamos de lo que usted nos acaba de explicar, doña Edna, primero, por supuesto, es que captamos menos dólares, ingresan menos dólares al mercado nacional. Después soltamos más dólares de los que había. Después tenemos ahorros cargados, una cartera de ahorros cargado a dólares, ¿verdad? Y aunque se entendió a colonizar la deuda, ya teníamos por mucho tiempo una enorme cantidad de deuda. Pero esa mezcla, doña Edna, es bastante predecible. O sea, venía ocurriendo desde el año pasado con mucha claridad, Randall. Con mucha claridad, el mercado cambiario tenía una escasez neta de divisas. Sin embargo, el Banco Central desde el año pasado ha venido interviniendo mucho en el mercado cambiario. ¿Qué quiere decir? También hay que explicar qué es interviniendo. Es cuando el Banco Central, como un actor más,
entra al mercado cambiario y compra o vende dólares. La intervención del banco puede ser en una u otra dirección. Para sostener el tipo de cambio. Exactamente. Y entonces, digamos que, y eso está bien, el Banco Central hace bien en intervenir cuando es necesario. Uh-huh. De hecho, nuestro sistema cambiario se llama un sistema de flotación administrada. La palabra administrada es lo que le da el espacio al Banco Central para intervenir. Uh-huh. Entonces, una flotación con intervención del Banco Central. Entonces, el asunto es que lo que importa es que el tipo de cambio vaya teniendo un movimiento que sea consistente con las condiciones fundamentales o subyacentes en el mercado cambiario. Y las que yo le acabo de anotar lo que dicen es que habían fuerzas subyacentes que apuntaban todas hacia una presión a que el tipo de cambio subiera. Sin embargo, la verdad es que el Banco Central estuvo interviniendo, o sea, vendiendo muchos dólares todo el año pasado y todavía este año. Entonces, en cierto modo, atenuó el nivel de devaluación que de otra manera hubiera ocurrido. Ok, generando de alguna forma un escenario artificial, doña Edna. A lo que me refiero es, por ejemplo, el Banco Central es un gran hermano, digamos, de la situación del tipo de cambio. Entonces, de un momento a otro veía que por las negociaciones que se estaban haciendo en un día o en una semana, de un momento a otro iba a aumentar 10 colones el tipo de cambio. Entonces, el Banco Central intervenía, vendía dólares e impedía que esa devaluación fuera de 10 colones y la rebajaba a 2 colones para atenuarnos, digamos, a todos la situación. Pero lo cierto es que era una situación artificial porque teníamos a un actor interviniendo para controlarnos que no fuera el golpe tan duro hasta hace 3 semanas. ¿Qué fue? Que ya no le alcanzó la intervención al Banco Central para atenuar, digamos, la devaluación, o fue que le estalló en la cara, digamos, la presión por el aumento, por la devaluación del colón. Vamos a ver, lo que ocurrió en las últimas semanas me parece que tuvo una dosis de nerviosismo. En cierto modo no es distinto de lo que venía pasando, pero posiblemente alguna transacción movió mucho el tipo de cambio, y el nerviosismo hizo que la gente muy rápidamente se fuera a las ventanillas de los bancos a comprar dólares. Entonces eso exacerbó, hubo una sobrereacción en el mercado cambiario que hizo que los movimientos fueran enormes, en los últimos 15 días de un 3% de devaluación, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, no, el Banco Central sí reaccionó. De hecho, tuvo intervenciones de las más altas que ha tenido en los últimos años. Intervino un día casi con 60 millones de dólares, vendió 60 millones de dólares, al día siguiente como 30 millones de dólares. Solo lo que va del año, el Banco Central ha vendido cerca de 400 millones de dólares. Es decir, que sí ha intervenido, pero esto me lleva a otro tema, Randall, y es que hay otra variable con la cual el Banco Central puede influir en lo que está pasando en el mercado cambiario, porque hasta ahora hemos hablado de que es como una cubeta de agua que tiene un hueco. Entonces vemos que había varios factores que iban abriendo el hueco de la cubeta y el agua se salía, había menos dólares. El Banco Central lo que hace es echarle más agua para que el nivel se mantenga, ¿verdad? Uh-huh. Lo que ocurrió en las últimas semanas fue que pues de alguna manera no logró, aún interviniendo, pues no logró mantener el nivel del agua en el nivel que mantenía el tipo de cambio. Pero lo que hay que preguntarse es si el Banco Central también tiene otros instrumentos con los cuales puede actuar para, vamos a decirlo, ya no solamente echar más agua a la cubeta, sino cerrar el huequito de la cubeta. Ok, pero ya voy a las herramientas que tiene el Banco Central, porque me encantó el ejemplo del balde de agua. Entonces, lo que pasó efectivamente, tenemos un balde de agua con un nivel. Ese nivel es el tipo de cambio estable, ¿verdad? Teníamos un huequito por donde se nos estaba yendo el agua, y entonces el Banco Central seguía llenándole todos los días un poquito de agua para mantenerlo exactamente al mismo nivel. Hasta que vino una situación externa, vamos a ver, hizo mucho sol un día, y entonces eso secó parte del agua, y entonces el Banco Central tuvo que empezar a echar un poquito más todos los días para aguantar, el hueco se fue haciendo más grande. Efectivamente, ahora sí, quería sentar ese ejemplo para ir a cuáles otras herramientas tiene el Banco Central
para ir disminuyendo ese huequito por el que se nos están yendo los dólares? La más importante es la tasa de interés, porque vea que el tercer factor, vamos a ver, recordemos los factores, no puede hacer nada con respecto al precio del petróleo. Sí, eso está fuera de sus manos. Entonces eso está fuera de sus manos. El otro es lo de la colocación de bonos del gobierno para los efectos del Banco Central. El Banco Central no interviene en esa decisión. Pero el tercer factor que hablamos sí puede influir y es la dolarización del ahorro. Cuando la gente empezó a dolarizarse tanto, el ahorro, era porque las tasas de intereses en colones estaban muy bajas. Esa parte del hueco, del balde, el Banco Central puede atenuarla aumentando la tasa de interés en colones. Y haciendo más sexy abrir la cuenta de ahorros en colones y en dólares. Entonces, con eso lo que hace es, pues, no actuar sobre una sola variable, que es echarle agua al balde, sino, pues, vamos a ver, echarle agua al balde, poner más divisas en el mercado no tiene nada de malo. Sí. Lo que pasa es que, como todo en la vida, entre más instrumentos use uno, pues menos estresa el uso de un instrumento, claro, y menos actúa sobre una sola variable como es el tipo de cambio. Pero además las divisas se acaban. Digamos, yo no digo que se vayan a acabar, lo que pasa es que usted no puede estar indefinidamente echando agua. De hecho, vea qué interesante algunas de las opiniones que nos dan en redes sociales. Dice un tuitero, anunciar $1.000 millones y que por cualquier cosa consigue otros $1.000 millones es prácticamente no tirarle agua al balde, sino a un canasto por donde se van a ir y nada más va a salir más plata con más más agua con más presión. Dicen, el mercado se acostumbró a la intervención y ahora simplemente la espera, que también es un tema muy interesante. Exceso de calma, una mayor exposición a la volatilidad cuando las condiciones varían. Buen tema el de hoy, del dólar, porque todo lo venden en dólares, ¿por qué no tener una política de solo colones? El comercio obliga a gastar en dólares de alguna forma. Son parte de los comentarios de hoy. Me hizo gracia el tema de los $1.000 millones hablando de una sola herramienta, porque efectivamente entonces el mercado dice, mira, hoy se movió tanta plata en el Monex y entonces hay una variación muy grande en el tipo de cambio, ya casi interviene el Banco Central para sostenerlo. Bueno, es como decir, volvamos al ejemplo del balde, es como que, claro, es salir diciendo, vean, tengo ¿cómo se llama lo de los bomberos? Una manguera. No, los tanques, los carros estos, cisterna. Sí, tampoco. Bueno, tengo un camión cisterna, tengo un camión cisterna. Usted se refería los que hay en los barrios, el hidrante. Sí. Lo que está diciendo el Banco Central es, o tengo un camión cisterna con agua, o tengo un hidrante con muchísima agua. Entonces, hay que reconocer que eso trae tranquilidad. Yo creo que lo que está diciendo es, mercado, tranquilo, que yo tengo suficientes dólares con los cuales puedo ir al mercado, venderlos y entonces puedo estabilizar el tipo de cambio. Entonces, no es que eso está bien, el Banco Central creo que hace bien en comunicar tranquilidad, porque en efecto yo creo que había un nerviosismo que estaba alimentando y estaba haciendo sobrereaccionar el mercado, pero esto me lleva al otro instrumento, pero siempre actuando sobre una sola variable, y es la cantidad de dólares que el Banco Central puede vender en el mercado para estabilizarlo. ¿Y anunció algo de las tasas ya? La semana pasada aumentó la tasa política monetaria. Lo que pasa es que esa tasa, y está muy bien que lo hubiera hecho, porque va en la dirección de usar otro instrumento. Lo que pasa es que la tasa de política monetaria es una tasa que tarda mucho en reflejarse en el mercado. Okay. Entonces, y para no entrar en mucho detalle, pero digamos, la transmisión a las tasas de mercado es lenta y no es proporcional. Entonces, es una buena variable, pero es una variable, digamos, débil para actuar sobre los incentivos de las personas. Entonces, sería bueno que el Banco Central se planteara, pues, de qué otra manera puede más rápidamente, pues, aumentar las tasas de interés en colones para detener un poco el proceso de dolarización del ahorro y quitarle un poco de presión al mercado cambiario. Yo a veces peco de muy mal pensado y entonces quiero preguntarle algo para o aumentar mi mal pensamiento o disminuirlo. ¿El tipo de cambio tiene que ver algo con la inflación? Ese es otro tema importante. Por supuesto, la devaluación termina trasladándose en
la inflación. Ahora, no en forma proporcional. ¿Qué quiero decir? Si la devaluación es del 5%, no quiere decir que la inflación va a aumentar en un 5%. Ok, pero me interesan las direcciones. Pero la dirección es la misma. Si hay devaluación, la inflación sube. va a haber inflación. Ok. Entonces, claro, el Banco Central, Ujú. eso nos lleva a un tema muy interesante, que es el Banco Central tiene su famosa meta de inflación, que para este año está establecida en 3% más menos 1, es decir, para que nos entiendan, entre 2 y 4%. Ya en este momento, hoy comparada con hace un año, va como por 2%, por ahí. Ujú. Entonces, el Banco Central sabe que la inflación ha venido aumentando y no está a los niveles negativos de los últimos 2 años. Entonces, claro, no va a querer que haya, pero está bien que no haya mucha devaluación, porque Que la le va a inflación al techo. alimentar la inflación. Pero, claro, pero pero es que- entonces, ¿por qué? Ajá. Claro, pero entonces, de nuevo, pero no es diferente, no nos quita del tema de los instrumentos. El Banco Ok. Central está tratando de que la devaluación no aumente mucho, pero puede hacer el mismo objetivo con instrumentos más variados. Sí, claro, lo que pasa es que vamos a ver, vámonos al año pasado, ¿verdad? Ya existía el año pasado un aumento en los precios del petróleo. Ya sabíamos que no había autorización para vender más bonos en el exterior. Es decir, ya sabíamos de estos dos factores. Ya sabíamos que el tipo de cambio nos iba a presionar al alza y a que se devaluara el colón. Pero cuando uno lee el informe del presidente el 1 de mayo sobre el año, ¿verdad? Su capítulo económico, el presidente arranca diciendo, mantuvimos una inflación baja. Entonces yo creo que ya me entendió cuál es mi mal pensamiento. Mi mal pensamiento es si el Banco Central intervino en exceso para sostener el tipo de cambio, no devaluar mucho el colón, con el fin de que se cumpliera la meta macroeconómica, pero política también, doña Edna, de mantener una inflación baja, de manera artificial. Pues la verdad, sí. O sea, el Banco Central es el que maneja esto. Claro, pero es una meta política. Pero lo cierto es que Digo, más usted no le está echando la culpa al presidente, yo no entendí eso. Pero a lo que me refiero es una meta política, es que cuando la inflación se mantiene, o sea, vamos a ver, el que le anuncia al país con gozo la estabilización de la inflación no es el presidente del Banco Central, desde un punto de vista económico, es el presidente de la República Sí. desde un punto de vista político. como un Como un logro resultado, político. como un logro político. Exactamente. De ahí mi pregunta, si entonces se sostuvo artificialmente el tipo de cambio para que la inflación no brincara y no fuera un elemento político negativo. Pues yo no puedo invadir el mundo de las intenciones, Randall. Ujú. Voy a ser muy cuidadosa con, como dicen. No, quiero decir, de verdad, uno no puede intervenir en ningún campo de la vida en el mundo de las intenciones. Lo que sí es cierto es que no se vale, voy a decirlo, independientemente de las intenciones, lo que sí es cierto es que no se vale ir en economía en contra de las fuerzas que están ocurriendo artificialmente. Entonces, a mí tanto como me preocupa que el año pasado no se dejara un poco más de flexibilidad cambiaria, me preocupa que a partir de lo que acaba de ocurrir en estos días, yo no quisiera, y no digo que está pasando, pero yo no quisiera ver que a partir de ahora el tipo de cambio vuelve a un nivel constante. Entonces, tuvo su brinco y que se va a quedar en 590, lo que sea que esté ahorita, y otra vez vamos a volver al 590 fijo. Es como si se funcionara como una escalera, Ujú. porque el año pasado hubo una ligera devaluación, un Sí. 4%, pero después de eso Ahí se se quedó mantuvo. en esa grada, se mantuvo. Después ya, este año, otra grada. Yo lo que no quisiera, desde el punto de vista económico, es que vivamos como en esas gradas que lo que hacen tienen dos inconvenientes. Una, que no permite que se refleje las condiciones que están pasando en el mercado cambiario, que si son reales deberían de reflejarse. Ujú. Y número dos, el volver a estacionarnos en una grada, de nuevo vuelve a introducir esa ausencia de percepción de riesgo cambiario Sí. que hablábamos hace un rato, y que la gente cree que de nuevo el tipo de cambio se mantiene fijo. Entonces, el intervenir no tiene nada de malo, el intervenir está bien. El Banco Central lo ha dicho hace mucho rato, desde hace como 4 años, incluso desde antes de la presidencia de este Banco Central,
que el Banco Central se reserva el derecho de intervenir cuando las fluctuaciones, y casi que estoy diciendo textual, las fluctuaciones excesivas del tipo de cambio en un solo día y también en un periodo más prolongado. Entonces, es válido, eso ocurre en todos los países, hay intervención, pero es que aquí la forma en que se interviene no es muy clara y pareciera a veces que no, que introduce algunos sesgos en no dejar que las cosas muevan en dirección y en reducir el riesgo ambiental. Es poco transparente realmente la forma en que interviene el Banco Central. Pues uno querría ver un poquito más de claridad, sí. Yo recuerdo que cuando hizo ese anuncio el Banco Central de que iba a intervenir cuando existieran fluctuaciones muy grandes, yo invité al gerente del Banco Central a Matices. Fue como en el 2014, perdón que me interrumpa, con don Rodrigo Bolaños, ¿usted se recuerda? Sí, así es, en el puro arranque. Y entonces la duda enorme desde el punto de vista de información pública es que define cuando, o sea, ¿quién define que es una fluctuación fuerte y quién no? Porque, digamos, el Banco Central podría decir, bueno, cuando el tipo de cambio aumente, no sé, estoy poniendo un ejemplo, más de 8 colones al día o más de 10% en un mes, el Banco Central interviene. Y entonces ahí nos deja fijada la línea que el Banco Central considera una fluctuación fuerte. Pero cuando el Banco Central solo dice, yo intervengo cuando hay fluctuaciones fuertes, puede ser que el 4% a la Junta Directiva no le parezca una fluctuación fuerte, o que sí, y entonces eso nos deja en el mundo de las intenciones, al que usted no quiere meterse, doña Edna, ¿verdad? Porque entonces no sabemos cuándo amanecieron con ganas de que les parezca una fluctuación muy fuerte y cuándo no. Sí, ese es un tema, el que usted está planteando, es un tema que hay que matizar, ya que estamos en matices, Randa. Es un tema complicado. Uno quisiera ver más transparencia, pero uno sabe, es un tema de matiz, uno no sabe, vamos a ver, el Banco Central no necesariamente tiene que decir exactamente cuál es la regla, porque si no... Le permite a los operadores económicos entonces, influir. Pero sí es cierto que lo que hemos visto no refleja como una claridad de la forma en que se interviene. Esto de las gradas, de que llegamos, se mueve el tipo de cambio, después nos quedamos ahí mucho rato, uno dice, qué raro, ¿por qué es que ahora ya el Banco Central lo dejó constante? Entonces, sí, la evolución de la forma en que se interviene y el comportamiento del tipo de cambio reflejan que hay algo que no entendemos, aunque no tengamos que saber la regla exacta. Claro. Doña Ana, y vamos a ver, siendo otra vez mal pensado, ¿podrían haber actores económicos que en un año preelectoral influyan para que generar más presión sobre el tipo de cambio? Bueno, yo creo que en eso, de nuevo, no me gusta invadir el mundo de las intenciones, pero y además debo decir algo. Pero pasémoslo rozando. Hay que reconocer que el Banco Central tiene un buen equipo técnico, o sea, realmente me parece que procuran seguir elementos técnicos para tomar sus decisiones. Ahora, aun cuando sean elementos técnicos, eso no quiere decir que quizás uno tendría una preferencia porque las cosas fueran un poco diferentes. Uh-huh. Ahora, vamos a ver, si es por razones, lo que uno no entiende es cuál es la variable, porque sí dejaron que el tipo de cambio se moviera. Lo que uno entiende es por qué, por ejemplo, no se quiere tocar más la tasa de interés. Se ha alerdeado un poquito la tasa de interés. Entonces, lo que uno no entiende es que si hay como una obsesión por algunas variables. Por ejemplo, me parece que las metas de inflación es algo que es muy bueno, o sea, muchos países tienen eso, pero ha habido una obsesión por el tema, y cuando digo obsesión es, en los últimos 2 años, ni siquiera se llegó al límite inferior de la inflación, que era 2, no llegó ni al 2%. Hay una obsesión de mantener la inflación bajísima. Bajísima. Entonces, la pregunta que uno se hace es, y aquí es donde entra un poquito tal vez mi crítica, y ahí sí es, lo que no entiendo es la razón, lo confieso que de verdad no entiendo la razón, pero uno dice, ¿por qué si la meta era entre 2 y 4, por qué no llegamos ni siquiera al 2? Fíjese que en Estados Unidos, la Reserva Federal, la meta de inflación de la Reserva Federal es 2%. Y usted no sabe, ellos ahorita aumentaron las tasas de interés
en parte, o más bien no aumentaban las tasas de interés en el pasado porque no lograban llegar al 2, porque realmente una meta ellos la tratan de cumplir, sea porque está uno abajo o porque está arriba. En el caso del Banco Central de Costa Rica, a mí me parece que lo que tienen es que el objetivo es tener la tasa de inflación más baja posible. Pero entonces, ¿para qué está la meta? Bueno, pero es que además imagínese esta frase en cualquier político del planeta. En cualquier político del planeta. Mantuve baja la inflación. ¿Es tremendamente popular? Sí, pero tampoco es bueno, porque la gente... No, pero no es bueno en términos técnicos, doña Ana. Pero digamos, en sí. términos populares es súper popular. Claro. ¿Verdad? Porque usted inmediatamente dice, no me va a subir mucho el precio de las cosas. Después vuelve a ser malo porque significa una ralentización de la economía y porque además, digo, cuando me van a aumentar el salario, hacerme el ajuste, entonces digo, y si no me van a hacer ningún ajuste, pues porque la inflación estuvo bajísima. Pero es un tema, no estoy hablando que este sea el tema aquí, lo que estoy hablando en términos generales puede ser un tema político, porque el control de la inflación es un tema realmente bastante sensual para los electores. Pues claro que a los electores les agrada tener una baja inflación y todos, no es que no lo queramos, lo que no queremos es que se acumulen presiones, porque entonces uno puede tener una situación de corto plazo que luce buena, pero si yo estoy llenando la olla de presión, entonces lo que ocurre es que después esa presión sale más fuertemente en meses futuros. Claro. Entonces hoy yo puedo tener una situación que luce bien, pero que quizás es preferible soltar la presión poco a poco, igual que cuando empieza a temblar y que dicen, ay, mejor que tiemble poquitito para que no se venga. Exacto, el menión. El gran menión. No es distinto. Uno prefiere que la presión se vaya soltando poco a poco y no que se acumule. Doña Ana, la semana pasada, hoy es 8, justamente, entrevisté al presidente en este espacio, en Matices, y le pregunté al presidente, ¿qué le parece lo del tipo de cambio que va a hacer? Y entonces su respuesta fue muy tajante, me dijo, Randall, cuando el colón se apreció, ¿verdad? Y había una afectación para la gente, no para la gente común y corriente, para la gente que dejaba de ganar tanto, digamos, por la apreciación, yo no me metí aunque me lo pidieron. Ahora, en el escenario contrario, tampoco me voy a meter. A mí me dejó un poco, le estaba dando mucha vuelta a esa declaración, porque yo creo que cuando el colón se apreció, estábamos dañando de alguna forma las ganancias, por ejemplo, de los exportadores, de los ahorrantes en dólares, pero digamos, de gente que tiene capacidad económica para exportar y para ahorrar. Pero en este otro escenario donde se devalúa, los afectados no es gente pudiente, es la gente que tiene los créditos, la gente que debe la plata. Entonces, digamos, quería preguntarle qué le parece a usted esa declaración del presidente, porque a mí me dejó un poco en el limbo, digamos, pensando en que efectivamente no se metió en ninguna de las dos ocasiones, pero que son protagonistas diferentes. Bueno, ese es un punto muy válido, porque siempre se dice, y esto uno lo encuentra, es literatura frecuente, lo que se llama, voy a decirlo en inglés porque es muy conocido el término, es fear to float. El mayor temor que hay, y voy a decirlo del Banco Central, muchas veces es el temor a flotar el tipo de cambio. El temor a flotar es precisamente lo que usted está diciendo, que no hay tanto temor de flotar hacia abajo, es decir, de la revaluación. El temor siempre es a la devaluación, porque siempre se tiene temor de que, en particular, voy a decirle, el tema de inflación y el tema de los créditos en dólares son las dos cosas que afectan a personas, sean los deudores en dólares o la gente que aumenta la inflación. Y entonces es en esa dirección cuando hay más temor. Nunca se habla del temor a flotar hacia la revaluación. Entonces, claro, en efecto, sí hay siempre una asimetría en cuanto a el tratar de que hayan grandes devaluaciones. Entonces, claro, y aquí no estamos hablando, Randall, de que porque hay que poner en perspectiva, Costa Rica no tiene una situación como la de Colombia o Brasil o los países del Cono Sur, que en los últimos 2 años tuvieron devaluaciones del 30 y resto por ciento porque bajó los precios de sus productos de exportación. Costa Rica no tiene esa situación. Entonces no estamos hablando de una necesidad de un cambio dramático en el tipo de cambio, pero sí es cierto que por los factores que hablábamos, sí hay condiciones que
harían que no haya que detener la senda por la cual el tipo de cambio debe de ir. Y si en efecto, pues sí, se puede afectar de alguna manera a los deudores o a la inflación, pues algo de eso puede ocurrir. Pero tampoco yo creo que es una cosa dramática, no hay que tampoco sacarlo de perspectiva y ahorita detener digamos, de una manera artificial el movimiento. Le pregunta un tuitero, se llama SAC406, que qué opina de estas declaraciones de Otón Solís. Nuestro mercado cambiario está desfasado y el colón debería depreciarse por lo menos 30% y llegar a 715 para tener un escenario real. Bueno, yo coincido en la primera frase de la oración, porque es lo que hemos estado hablando durante esta tarde. ¿De que está desfasado? De que venía hace rato un desfase y lo que estamos viendo en cierto modo es un alineamiento con ese desfase. Bueno, ya afirmar que debería ser un 30%, pues yo realmente no sé de dónde sale esa medición. Puede ser que tenga que ver con un cálculo que hace el Banco Central que se llama el tipo de cambio efectivo real multilateral, donde se compara las devaluaciones de otro país, etcétera. Uh-huh. Y las inflaciones relativas, pero me suena mucho, ¿verdad? Ese nivel de devaluación, pero coincido con la primera parte de la afirmación. Pero vamos a ver, ¿usted siente, doña Ana, a cómo ha subido el dólar, que llegó, ayer la referencia era 598 en el Banco Central, ya ahí podríamos notar, digamos, un escenario más real de mercado, o todavía nos falta un poquito más? En el sentido de que la presión podría continuar todavía más hacia la devaluación. Si las tasas de interés no aumentan, la presión va a seguir. Okay. Eso es que de nuevo... ¿Necesitan soltar la presión? De nuevo vuelvo al otro tema del otro instrumento. Claro. Es como que usted está, ¿verdad? Usted maneja el tamaño del hueco del balde y usted maneja la cantidad de agua. Entonces, si las tasas de interés en colones no aumentan, uh-huh, la gente se va a seguir dolarizando y la presión sobre el tipo de cambio va a continuar. Le pregunta Rafael Mora si usted cree que la lucha contra el lavado de dinero y los capitales golondrina pudo haber influido, digamos, en la presión sobre el tipo de cambio. No creo. Ese es un factor que siempre ha estado ahí. Nadie sabe la magnitud de esos lavados, etcétera. No, que yo conozca, no hay algo particular en ese campo que pudiera explicar. La economía es muy interesante porque tiene que ver con números específicamente, pero yo estoy convencido que tiene que ver con sentimientos y emociones, porque la gente no es del todo racional, no, ninguno somos todos del todo racional, y entonces no nos movemos cuando vamos a calcular la cuota del banco, no nos movemos por decir sí, vamos a ver, el riesgo cambiario es tal cosa, sino que nos vamos más por la emoción de decir no, es más accesible, por ejemplo, la tasa. Y Laura Aguilar le pregunta si el cierre de Bancrédito o el anuncio en algún momento de la posibilidad del cierre de Bancrédito o de la absorción de Bancrédito tiene algo que ver con que hayamos retenido dólares. No que yo sepa, la verdad. El tema de Bancrédito en realidad no se ha manejado con total, digamos, apertura, entonces no conoce uno cuáles son las cifras. No me da la impresión de que por ahí venga algo. Aportando lo que dice Laura, el Banco de Costa Rica ayer anuncia que va a retirar 71 millones de dólares de ahorros en Bancrédito. ¿Eso pudo generar alguna presión en el mercado cambiario? Que ya no es un sentimiento, ahora sí es un movimiento financiero. No, me parece que eso no tiene que ver con el mercado cambiario, eso tiene que ver más bien con, yo creo que el Banco de Costa Rica ahí estaba presionando un poquito a las autoridades a que se decían que van a hacer con ese Bancrédito. Sí, seguramente. Sí, era más una presión política que una presión de mercado. Dice House, me preocupa que las especulaciones que puedan surgir en el mercado. ¿Hay algún mecanismo para regular esas especulaciones? Sí, él tiene razón. Ese tema de las especulaciones o nerviosismo es muy usual en los mercados financieros y en los mercados cambiarios. Eso me referí que éramos emocionales. Muy emocionales, así es. Y eso pasa en Wall Street. Usted ha visto cuando hay alguna situación, todos los operadores salen en carrera y venden acciones, etcétera. El Dow Jones se viene para abajo. Eso no es muy distinto. El nerviosismo ocurre en los mercados. Desde ese punto de vista, el que el Banco Central hubiera actuado vendiendo reservas, uh-huh, e incluso el anuncio que hizo hoy va en la dirección de calmar a la gente y de ordenar el mercado, como dijo Roger Madrigal, usó esa palabra, ordenar.
Entonces, ese nerviosismo es importante calmarlo. Pero, de nuevo, hay que entrarle a los fundamentales, ¿verdad? ¿Qué hacemos con las tasas de interés? ¿Cómo hacemos para alinear las cosas de una manera más balanceada? Doña Ana, el anuncio que hizo hoy a las 9 de la mañana fue la conferencia de prensa del Banco Central. A las 10:30 es el corte que está en ese momento en la página del Banco Central sobre los tipos de cambio. Vamos a ver, el Banco Central hizo algún movimiento financiero hoy que impactara y disminuyera 7,4 colones, que es lo que ha caído el tipo de cambio hoy, ¿verdad? O fue un tema de puro sentimiento. El Banco Central anuncia, el mercado se calma y tiende a bajar el dólar. No conozco en cuánto ha intervenido hoy el Banco Central, cuánto ha vendido. No sé si ha sido más del usual. Antier intervino con 57 millones de dólares, o antier o el lunes. No sé cuánto fue la intervención de hoy para poder saber si esa disminución es por el anuncio o por el monto. Puede ser por cualquiera de las dos cosas. Puede ser por cualquiera de las dos cosas. Calmó el mercado, digamos, calmó el nerviosismo. Sí, a eso me refería, digamos. Sí. Lo cierto es que calmó el nerviosismo, parece, por lo menos por lo que leemos de ese comportamiento de hoy. Pero vamos a ver, el Banco Central está en un escenario inédito en cuanto a redes de comunicación. En cuanto a redes de comunicación es esto. Por ejemplo, ubicémonos hace 30 años, después del 8.2, un poquito más arriba del 8.2, digamos. El Banco Central tomaba una decisión para influir en el mercado cambiario y los actores económicos, los que no estaban metidos en el Banco Central, los actores económicos y la gente, el mercado, se daba cuenta al día siguiente, cuando estaría publicado en el periódico, ¿verdad? Hoy nos damos cuenta en tiempo real, en las redes sociales, digamos, de los movimientos, y eso mete a protagonistas muy interesantes, que normalmente no los ubicamos en economía, pero yo los quiero ubicar hoy en economía. Son los influencers, la gente que brinda algún detalle o señala algún elemento. ¿Por qué? Porque hay una de las páginas de más influencia en Costa Rica, se llama El Infierno en Costa Rica. En Twitter se llama El Chamuco, ¿verdad? El Chamuco puso que es seguido por miles de ticos, puso en su página que el dólar llegaría a 600 en esta semana, ¿verdad? Llega a 600, pero le incluye en la publicación que lo ve, porque él predice que esté en 700 colones en diciembre. No la quiero meter a la predicción, lo que la quiero meter es al sentimiento y a la emoción que causan entonces actores que no necesariamente son económicos, pero que innegablemente son influencers. Claro que la gente escucha esas cosas, ve el movimiento, el tipo de cambio en muchos colones en un solo día y con mucha rapidez se entera. Entonces, por supuesto que con mucha más rapidez reacciona. Entonces, eso se tiene que reflejar en esa sobrereacción que vimos, sin duda. ¿Y el papel de los medios, cómo lo analizan esto? Porque realmente, vamos a ver, ahora estamos en una carrera transmedia, en diferentes medios de comunicación. Es decir, vamos a ver, yo ya no me tengo que esperar a la edición, digamos que el tipo de cambio baje 5 colones más. Monumental no se esperará hasta la emisión de las 7 de la noche para anunciar que cayó. Lo va a anunciar en Twitter, lo va a anunciar en Facebook, ¿verdad? Y entonces la gente está hoy expuesta a un montón de información. Si usted se mete hoy a Facebook, ahorita, podrá ver en su muro una nota en La Nación, cayó 7.4, pero ubiquémonos en un día que subiera, no sé, la semana pasada. Usted entraba a Twitter o Facebook, entonces veía, el dólar subió 2 colones en las últimas 4 horas, el dólar ha subido 40 colones en las últimas 2 semanas. Entonces, todo ese manejo de información genera pánico en el mercado. Totalmente. Así es. No hay duda que eso se ha intensificado con la rapidez de los nuevos medios, pues las TICs, digamos. Las TICs, porque yo no hablaría de medios de comunicación, de los canales de comunicación, etcétera, las redes, etcétera. De manera que, en efecto, yo creo que se ha hecho el efecto expansivo de las noticias es mayor que en el pasado. Entonces, claro que la posibilidad de reaccionar es mucho mayor. Y creo que fue lo que vimos en estos últimos días. Sí. Ahora bien, ¿usted cree que deberíamos en general ya como ciudadanía mantener la calma un poco y pensar que no estamos en un panorama apocalíptico, digamos? Yo tengo muchos amigos que me dicen, se me va a ir al techo la cuota de la casa, por ejemplo. Entonces yo le digo, bueno, ¿y cuánto? No sé, ¿cuánto pagas? $1,000, por ejemplo. Bueno, mira, lo que te subió fue 4,000 colones, digamos. No estamos en una situación apocalíptica, aunque
digamos, el anuncio suena muy rimbombante, subió 40 colones en los últimos, 25 colones en los últimos 2 meses. Bueno, sí, pero eso en la práctica realmente no es una diferencia tan abismal como para que un montón de gente a partir de ese momento no pueda pagar los préstamos que tienen dólares. Eso es una manera indispensable de verlo, Randall. Yo sí creo que como estaba tan acostumbrado el mercado, la gente, a un tipo de cambio tan estable, esto de pronto se comunica como algo que es muy grande, pero realmente no lo es. Cuando digo no lo es que el tipo de cambio en lo que va del año ha aumentado como un 6 y resto %. Es cierto que en los últimos 15 días se dio la mitad de ese aumento. Entonces, es muy fuerte lo de los últimos 15 días, eso sí es cierto, o las últimas semanas. Pero todavía estamos hablando de una devaluación muy manejable. Cuando digo manejable es en términos de lo que usted dice, ¿cuánto significa eso para una cuota? Pues no significa una gran... No significa que la cuota se duplicó. Así es. Y lo otro, número uno es eso, es poner en perspectiva el grado de evaluación que hemos tenido. Y lo otro que hay que poner en perspectiva es que tampoco está ocurriendo nada que haga pensar que el tipo de cambio va a dispararse. Y por eso ponía el ejemplo de que no estamos en el caso de los países del cono sur que tuvieron esas enormes devaluaciones cuando cayó el precio del petróleo de 100 a 40 o el precio de las materias primas, etcétera, también en esa misma magnitud. Países muy dependientes de los ingresos de divisas por esos productos, realmente les golpeó muchísimo y tenían que devaluar muy fuertemente. Eso no está pasando en Costa Rica. Por eso yo empecé explicando que lo que ha pasado en Costa Rica viene pasando desde hace año y medio y son cosas que han venido pasando y que no hubo nada en particular que hiciera que tuviéramos una reacción tan fuerte en el mercado y que esas condiciones apuntan a que va a seguir existiendo una escasez relativa de divisas y que por eso yo creo que tenemos que pensar que el tipo de cambio puede moverse en una u otra dirección y posiblemente con una tendencia a subir, pero no hay que sacarlo de perspectiva. No es ni una gran devaluación, ni tampoco es ni tampoco en sí mismo es un pronóstico de que va a haber una gran devaluación. Bueno, hablemos justamente de los canales de comunicación, porque aquí tenemos a un protagonista principal, es el Banco Central, ¿verdad? La forma en que comunica, la forma en que actúa, y en temas económicos los silencios también valen, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, cuando tenemos, no sé, 3 días en que sube 5 y 5 colones el dólar, pues efectivamente no es un escenario caótico, pero digo, sumado a los medios de comunicación, más todo lo que vemos en Facebook, más todo lo que vemos en Twitter, más todas estas cosas, podría generarnos cierta ansiedad. Y yo creo muchas veces que el silencio del Banco Central, digo, es que pone un comunicado de prensa en su página, que yo no sé cuánta gente la verá, 100 personas al día tal vez, el silencio del Banco Central todavía contribuye más a esa ansiedad. Yo me he preguntado mucho en las últimas semanas si el Banco Central no debería ser más proactivo a la hora no de comunicarle a ustedes, los economistas, ni siquiera a nosotros, los periodistas, doña Edna, sino a la gente. Digamos, no salir con una explicación muy técnica, o decir, sí, ya se publicó el comunicado en la página. Es indispensable, Randall, es indispensable, y yo creo que nunca es excesiva la comunicación que tenga el Banco Central. Lo que quiero decir es que sería deseable que hubiera una mayor comunicación. Después de que aumentó, el día que más aumentó, 10 colones. La semana pasada. Fue esta semana que aumentó varios colones, el lunes me parece. Al día siguiente el Banco Central salió diciendo que existían los recursos del FLAR, del Fondo Latinoamericano de Reservas. ¿Quién entiende eso? Nadie entendió qué significaba ese mensaje. Hoy salen con esta conferencia de prensa hablando sobre lo mismo, pero eso ni siquiera fue una conferencia de prensa el primer día, fue nada más una comunicación, o creo que fue una consulta, no lo sé. Fue una comunicación, una conferencia de prensa del Consejo de Gobierno. Ah, bueno, ve. Entonces, claro que no, vamos a ver, que siempre es bienvenida la mayor cantidad de comunicación del Banco Central. Cuando uno ve cómo funcionan otros bancos centrales, vamos al ejemplo, al de la Reserva Federal, es impresionante lo que la presidenta del Banco Central
pasa comunicando, lo que llaman los americanos, lo llaman el forward looking, hablan muchísimo de eso, se comunica la política monetaria no solamente mediante el uso de los instrumentos, las tasas de interés o lo que sea, sino también con la comunicación, es ir diciendo qué cosas están viendo, con qué base en qué van a tomar decisiones. Esa comunicación es indispensable y eso lo hace mucho la presidenta de la Reserva Federal, así como el resto de los miembros de la Junta Directiva de la Reserva Federal. Hay una conferencia de prensa diaria. Es impresionante la cantidad de comunicación que hay, así de que me parece que sería bienvenida más comunicación y más explicaciones de lo que está ocurriendo, de cómo se ven las perspectivas, que la gente entienda, para que entonces puedan decir, que el Banco Central está tomando decisiones con base en esto y otro. Por ahora la única comunicación es, tenemos un montón de dólares ahí que podemos ir a ocupar y los vamos a usar si se necesita. Claro, pero de hecho estaba intentando hacer una retrospectiva. Yo no sé si el Banco Central tiene presupuesto para publicidad, pero no recuerdo ni una sola publicidad del Banco Central, pero no me refiero publicidad en el sentido comercial, sino publicidad en el sentido de comunicación institucional. ¿Verdad? No sé, la mayoría de noticieros en este país tenemos patrocinados el tipo de cambio por bancos comerciales. Entonces el tipo de cambio que damos es el de ese banco, pero no la referencia al Banco Central. Monumental da la referencia al Banco Central. Pero, por ejemplo, no hay una intención necesaria. El Banco Central le puede hablar hoy técnicamente a los actores económicos, puede hablarle a la Academia de Centroamérica, que le entenderá muy bien las conferencias de prensa, puede hablarle a los periodistas de economía, que a veces le entenderá muy bien las conferencias de prensa, pero a la gente no. Hoy, cuando anunciamos que venía usted para acá y que íbamos a hablar del tipo de cambio, usted no se imagina la cantidad de gente que escribió en redes sociales, que dicha, estaba esperando analizar el tema del dólar, porque hay un hambre de información enorme. Yo creo que muchas veces el Banco Central se ve a sí mismo como una institución, digamos, que no necesita la comunicación directa con la gente, ¿verdad? Y simplemente como un actor que en las sombras, y entiéndase las sombras no en algo malo, sino en las sombras en poco ruido, pues trabaja técnicamente y nunca tiene que comunicar sus intenciones, sus proyecciones, pero finalmente todos son mensajes, doña Edna. Sí, muy importante que la gente pueda tener la mayor cantidad de información posible. Dice un tuitero, Randall, en el ejemplo del alquiler, de los $1,000 el alquiler aumenta en 40,000 colones y no en 4,000. Y es considerable, sí, por supuesto que es considerable 40,000 colones. Pero vamos a ver, el tipo de cambio, vamos a hacer si el tipo de cambio ha subido $22 y usted tiene una cuota de $1,000 de alquiler o de hipoteca, lo que le sube son 22,000 colones, digamos, no hay que ser muy... Sí, son $50, un poquito menos de 50. Ajá, y a nadie nos es fácil ganarnos 22,000 colones. Pero digamos, es muy diferente a decir que nos va a duplicar la cuota. Exacto, exactamente. Es poner el orden de magnitud, no es minimizar lo que puede significar para la gente, porque claramente que la gente vive con un ingreso limitado y no es que le esté sobrando. De manera que nadie queremos no querríamos que las cuotas aumenten, pero digamos que el orden de magnitud, es un tema del orden de magnitud, no es que pasamos de una cuota de 200,000 colones a una cuota de 400,000 colones. Exactamente, no se está duplicando. Que de hecho... Y por eso esto es, sí, si lo ponemos en términos de porcentaje, el tipo de cambio, lo que ha subido en lo que va del año es como un 6 o 7%. O sea, por eso yo decía que hay que decir ese porcentaje, porque no es tampoco que sea un aumento muy significativo. Para darle una idea, el año pasado se evaluó como un 3-4%. En 2014, que tuvimos aquel episodio, se evaluó como un 9%. Bueno, en el episodio corto se evaluó más, en el año fue como un 9%. Lo que quiero decir es que este porcentaje no es, digamos, inusualmente alto. Sí, no es que estamos viviendo un escenario caótico, inédito y caótico. Lo que pasa es que al Banco Central le jugó pésimo el timing, porque efectivamente el tipo de cambio llegó al precio más caro histórico, ¿verdad? Que fue 600 colones, o sea, 602. O sea, apenas llegó a 602, todos los medios de comunicación del país corrimos a anunciar que el tipo de cambio había llegado a su máximo histórico. Y era un número cabalístico, lo voy a decir. ¿Por qué? Porque 600, porque todo el mundo decía, llegó a 600. Bueno, cuando llegó a 599 también era el máximo histórico. Sí, entonces fue un número que asustó. Sí. Produjo una percepción, y las percepciones importan, Randall, usted lo dijo. No, tiene toda la razón. Importan, y por eso la gente se puso nerviosa, y por eso es importante actuar muy rápido, comunicar muy rápido. Lo que pasa es que viéndolo en perspectiva, es que 600 colones de hoy, de 2017,
no son 600 colones de 1987, ¿verdad? Entonces, digamos, en proporción, pues estamos todavía en una situación particularmente estable. Yo sé, a los oyentes más fieles ya notaron el truco que hice hoy. No hemos hecho una sola pausa comercial. Y no hemos hecho una sola pausa comercial, ¿por qué? Porque doña Edna, a condición de que viniera, pues yo necesitaba que viniera, tenía que seguir corriendo a las 3:15. Entonces yo lo que he hecho es llevar el programa denso, pero le agradezco a doña Edna que lo ha logrado bajar lo mejor que lo ha logrado, llevarlo hasta las 3:15. Ahí hacemos la pausa comercial para que doña Edna salga corriendo y venimos y despedimos el programa. Esa es la razón por la que no he hecho una sola pausa comercial, porque ya alguien me lo notó en redes sociales. Nos quedan 5 minutos efectivos, doña Edna. El papel de la banca comercial. Ok, yo le decía al puro inicio de la entrevista que cuando usted llegaba a sacar una hipoteca, ¿verdad? Evidentemente el ejecutivo de cuenta lo que le sirve es colocar un crédito, ¿verdad? Y entonces a usted le dice, no, hombre, mejor sacarlo en dólares, no ve que vea la diferencia de cuotas. Son 200,000 al mes. 200,000 al mes al año son 2.400.000. Y uno dice, claro, y por supuesto me sale mejor en dólares y pago 200,000 colones menos al mes. La responsabilidad de los bancos comerciales a la hora de asesorar a sus clientes, ¿cómo lo lee usted? Hay varias cosas, porque usted está mencionando, digamos, la parte de la interacción de un ejecutivo con un cliente. Pero lo que pasa es que también detrás de esas colocaciones hay políticas de crédito. Y esas políticas de crédito tampoco andan a la libre. Uh-huh. ¿Y por qué no digo que andan a la libre? Porque hay regulación de los bancos. Y la regulación en los últimos años más bien ha sido muy fuerte en desincentivar que los bancos otorguen créditos en dólares a quienes no generan dólares, o que si lo hacen tengan que poner una provisión por pérdidas probables mayor. Y si un banco tiene que poner una mayor provisión, una mayor reserva por posible pérdida, pues se le reduce el rendimiento de ese crédito. Entonces, yo creo que sí es cierto que en los últimos años los supervisores del sistema financiero han tomado medidas para que los bancos no tengan esa propensión a dar créditos a gente que no, en dólares, a gente que no genera dólares. Pero podría ser en los últimos 2 o 3 años, doña Edna. Bueno, cierto. Un tiempo a la libre. Sí, bueno, sí, tiene estas políticas de la superintendencia, del Consejo Nacional del Sistema Financiero, creo que fue hace como 3 años. Entonces eso ha reducido por parte de los bancos el incentivo para prestar en dólares. Entonces, quien lo toma, no es que los bancos no lo den, pero tampoco es que lo hagan en forma ilimitada porque les cuesta más plata claro, que tener que hacer una reserva por este tipo de Pero las tarjetas créditos. De crédito están en dólares, la mayoría. Yo creo que casi todas, cuando a usted le dicen el límite de crédito, se lo dan en dólares. Normalmente no se lo dan en colones. Yo creo que es muy importante, Randa, en este tema no solamente pensar en esa relación banco-cliente, sino también en los potenciales deudores. Vuelvo al tema que no están incorporando en su decisión el riesgo cambiario. Sí. Porque no es solamente el tema del ejecutivo del banco, es las personas tienen que entender que el tipo de cambio no es fijo. Y ya lo dijo don Roger Madrigal, que no hay garantías. Bueno, ni Dios dijo, pero además tiene mucha razón, que dicha que lo toca el cierre del programa, porque cuando yo pido un préstamo a 2 años, todavía es más manejable, digamos, de decir, bueno, la mayoría de factores están suficientemente estables, tenemos una inflación baja, yo creo que se va a mantener estable y aún así no lo puedo garantizar. Pero cuando usted va a hipoteca 30 años, digo, ¿cómo nos vamos a inventar hoy cuál va a ser el escenario económico en 2037, en 2047? O sea, realmente es complicadísimo y ahí pecamos mucho de irresponsables. La última pregunta en el minuto que me queda se lo pregunta Mora Oscar. Dice, doña Edna, aunque el tipo de cambio baje o se estabilice ya, el efecto ya está indexado en costos de materias primas y combustibles. Sí, ya, digamos, las cosas importadas van a costar más. Entonces los costos directos de muchas de esas cosas ya tienen incorporado ese aumento del tipo de cambio. ¿Y el precio de venta en el consumidor aumentará? Sí, que dependerá eso, cuánta capacidad hay de trasladarle eso a los consumidores, depende de cuán competitivos o no sean los mercados. No todo el mundo puede trasladar el 100% de los costos exactamente. Entonces hay que tener cuidado que no hay que entenderlo como un traslado total, no depende de los diferentes mercados.
Doña Edna, muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Randall. Gracias. Para mí era muy importante que estuviera hoy doña Edna. Son las 3:15. Yo me despido, doña Edna. Vamos a la pausa comercial. Regresamos para el cierre de Matices. Son las 3:15. Son las 3 de la tarde con 21 minutos. Estuvo interesante ver el programa de hoy con doña Edna Camacho. Mañana estará don Gonzalo Ramírez, el presidente de la Asamblea Legislativa, va a estar mañana con nosotros en Matices. Yo los invito, intentaré plantear la mayoría de preocupaciones que ustedes también pues tienen, y si quieren hacerme llegar por Twitter o por Facebook alguna de esas preocupaciones, pues yo intentaré que mañana la entrevista sea tan amplia que podamos entrar muy bien y conocer además en detalle al presidente de la Asamblea Legislativa. Son las 3:22. A doña Edna yo no le pedí canción por una razón muy sencilla. Doña Edna no iba a poder escuchar la canción que ella pidiera, y aquí el detalle es conocer un poco al invitado cuando pide la canción y pues que la disfrute además en cabina. Entonces yo les quiero proponer algo. Voy a abrir la línea telefónica, una llamada. La primera persona que llame al 905-222-0000, 905-222-0000, le voy a poner esa canción para el cierre del programa, 905-222-0000, ahí está la llamada. Así es que, entraron 4 de un solo golpe, pero hay una en línea que fue la que ganó. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Hola Randall, Fabián Alvarado, @Fabián Alvarado en Twitter, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Pura vida aquí manejando, todo bien. Qué dicha, ¿por dónde andas? San Francisco de los Ríos. Ah, bueno, genial, ¿ya llovió ahí? Ya se vinieron sus rayos también. Sí, aquí no ha llovido, pero creo que ahorita va a llover. Excelente. Fabián, ¿qué te pareció el programa de hoy? Bastante bueno, mañana va a estar muy, muy bueno. Ojalá. Y de hecho, aprovecho para felicitarte por esto de Matices, porque es buenísimo. No, hombre, gracias Fabián, y gracias a ustedes. Sin ustedes no sería nada. Contame, hoy será la primera vez en casi 4 años del programa que la gente es la que escoge la canción, así que decime con cuál canción cerramos hoy. Se llama Ludovico Einaudi, un italiano compositor de música clásica, y la canción se llama Nightbook. The Night Book. Sí, como libro noche libro. Sí, un libro nocturno, digamos. Ajá, correcto. Ok, Ludovico Einaudi. Einaudi. Ok, la estamos buscando. Quédate en línea. Ah, ya la encontró, Víctor. ¿La encontró? Sí, ok. Fabián, muchas gracias. A ustedes por abrir la línea. Gracias, feliz tarde, Fabián. Pura vida, chao, igual. 3:24, Nightbook. Cerramos hoy en Matices. Mañana a las 2, el presidente de la Asamblea Legislativa, Gonzalo Ramírez. Feliz tarde. Una producción de Noticias Monumental.